En esta semana vamos a estudiar las funciones trigonométricas. Entonces vamos a comenzar en esta primera clase estudiando el círculo unitario. Es necesario tener un dominio amplio de todo lo que tiene que ver con el círculo unitario para aprender las propiedades y las definiciones y todo lo que tiene que ver con las 6 funciones trigonométricas que vamos a estudiar más adelante. En principio nos vamos a centrar en el círculo unitario, ¿no? Pensemos en la longitud de esta circunferencia, que es el contorno del círculo que tiene radio 1. Entonces, si recordamos, una circunferencia que tiene radio r tiene una longitud aquí de 2pi por r. 2pi por r. Y si tiene radio 1, la longitud va a ser solo 2pi. Entonces, a partir de ahí, vamos a definir el concepto de radián. Un radián se define de esta forma. Un radián es la 1 sobre 2piésima parte de la longitud de la circunferencia unitaria. Eso es lo que mide un radián. Si hacemos una medida así somera, vamos a ver que es como la sexta parte, ¿no? Como la sexta parte de la longitud de la circunferencia unitaria, la medida del radián. Aquí en el esquema podemos ver este segmento que está en rojo, este arco, indica la medida de un radián. Esta es una forma diferente de medir los ángulos. Los ángulos usualmente se miden en grados, pero podemos medirlos dando la longitud del arco que sostiene los ángulos, ¿no? Centrados, ¿no? Entonces, este es un radián. Aproximadamente es como 0.16, 1 sobre 2pi. Un radián es cerca de 4 sobre 25, como decíamos, que es más o menos como por ahí, como la sexta parte. Ahora, esta circunferencia unitaria la podemos considerar dividida, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un recorrido a partir de este punto hasta el punto más alto, entonces hemos recorrido pi medios. Ahí hay pi medios radianes, porque todo tiene 2pi, o sea que la mitad desde aquí hasta este punto de aquí tendría pi de longitud, y la mitad sería pi medios. Entonces, de esa forma podemos sacar algunas que otras medidas de ángulos, ¿no? Por ejemplo, si este punto lo hacemos rotar una vuelta completa, sabemos que vamos a tener 2pi radianes. Si lo hacemos girar media vuelta, vamos a tener pi. Y si lo hacemos rotar 3/4 de vuelta, vamos a tener pi medios por 3, o sea, 3pi medios. Una observación acerca de un radián es que el radián es simplemente un número. Si un ángulo central de un círculo unitario corta un arco de x radianes, entonces el ángulo central se dice que mide x radianes. Es lo que decíamos, que podemos medir la abertura del ángulo en términos de la longitud del arco que forman el ángulo. Ahora, supongamos que tenemos el círculo unitario, este círculo, y lo recortamos. Entonces, cuando lo recortamos y si lo ponemos en una recta, vamos a tener este segmento de aquí, de 0 a 2pi. Y si lo repetimos, vamos a tener segmentos de longitud 2pi, de 0 a 2pi, de 2pi a 4pi, de 2pi a 6pi, a 8pi, y por la izquierda a menos 2pi, de menos 2pi a menos 4pi, de menos 4pi a menos 6pi, y así sucesivamente. Es decir, que tenemos la recta de los números reales dividida en segmentos de longitud 2pi. Entonces tenemos este conjunto de intervalos disjuntos. Podemos observar que cada número real solo está en uno de los intervalos, y solo uno.
No puede haber un número en dos diferentes intervalos, así como se ha conformado. O sea que existe un entero k tal que si x está en R, x pertenece a este intervalo, del intervalo que va de 2k por pi a 2k más 2 por pi. Por ejemplo, el 100 pertenece al intervalo que va de 30pi a 32pi. Y menos 9 pertenece al intervalo que va de menos 4pi a menos 2pi. Vamos a escribir una definición que nos va a servir para un mejor control de los ángulos que se forman en el círculo unitario. Supongamos que tenemos dos números a y b. Decimos que a es congruente con b módulo 2pi y escribimos esto así: a es congruente con b módulo 2pi. Si se cumple que la diferencia a menos b dividida por 2pi es un número entero. Veamos esto con más detalle, con ejemplo. 5p, por ejemplo, 5pi es congruente con menos 7pi, módulo 2pi, porque si resto 5pi con menos 7pi me da 12pi, y 12pi entre 2pi me da 6, y eso es entero, y por lo tanto 5pi está relacionado con menos 7pi. Por otro lado, 5pi no es congruente con 2pi módulo 2pi, porque 5pi menos 2pi me da 3pi, y 3pi entre 2pi me da 3 medios, que no es un número entero. Veamos esta definición. Si a es congruente con b módulo 2pi, decimos que a y b están en la misma clase residual módulo 2pi. Se dice que a y b son representantes de la misma clase módulo 2pi. Observen que lo que ha ocurrido es que con esta definición lo que se hace es una partición de la recta de los números reales. Así. Y la partición se hace en clase módulo 2pi. Cada clase es un conjunto de puntos que tiene en la conformación como la división que hicimos antes de la recta de los reales. Teorema. Supongamos que tenemos un número real y todos los números de la forma a más 2kpi están en la misma clase residual. Entonces esta es una afirmación que es cierta, ¿no? Todos los números que tienen esta forma a más 2kpi están en la misma clase residual. Veamos la prueba. Tomemos dos números de la forma a más 2kpi. Por ejemplo, a más 2k sub 2 por pi y a más 2k1 por 2pi. Y hacemos la resta y la dividimos por 2pi. Y vean que da k1 menos k2 un número entero, porque los dos son números enteros y la resta de enteros da entero, ¿no? Y por lo tanto estos dos números están en la misma clase residual módulo 2pi. Hagamos esta observación. En este ejemplo, si x es pi tercios, entonces pi tercios es congruente con pi tercios más 2pi, porque solo le hemos sumado un múltiplo de pi. O sea que estamos hablando esencialmente del mismo número, en este caso, en términos de las clases residuales. Pi tercios es congruente con pi tercios menos 2pi, porque le hemos sumado un múltiplo de 2pi. Y pi tercios es congruente con pi tercios más 4pi, módulo 2pi. Le hemos sumado un múltiplo de 2pi, como dice el teorema, ¿no? Así, todos estos números, pi tercios, 7 pi tercios, 5 pi tercios, 13 pi tercios, aquí me falta, es menos 11 pi tercios, todos están en la clase residual módulo 2pi. En conclusión, este número a es congruente con b módulo 2pi, y se da esta condición, existe un k que pertenece a z tal que a es b más 2kpi. Eso siempre va a ser cierto. Si están relacionados, siempre va a ser de esta forma, ¿no? Uno es el igual al otro más un múltiplo de pi. Consideremos x, por ejemplo, que está en el intervalo de 2kpi a 2k más 2 por pi. Entonces, al hacer la resta de x menos 2kpi, para dejar 0 aquí a la izquierda y aquí a la derecha me queda 2pi,
Entonces este x menos 2k por pi se llama representante canónico de la clase de x, que es el que está entre 0 y 2pi. Ese es el representante canónico. O sea, de todos estos que son congruentes entre sí, que tienen que ver con A, por ejemplo aquí B, aquí, tenemos que el representante canónico es el que está entre 0 y 2pi. Así. El procedimiento de encontrar el representante canónico para la clase de x se llama reducción módulo pi. Por ejemplo, si queremos reducir el 5pi módulo 2pi, entonces tenemos esto. 5pi está entre 4 y 6. Entonces al restarle a 5pi 4pi me queda pi. Así pi es el representante canónico de la clase de 5pi módulo 2pi. O sea, es lo que sobra en términos de pi al dividir por 2pi. Por ejemplo aquí, si queremos reducir 200pi séptimos módulo 2pi, entonces lo que hacemos es, podemos separar 196 más 4pi, porque este número es divisible por 7, 196pi, y da un múltiplo de 2, y entonces este es congruente, como este va a dar un múltiplo de 2pi, entonces da 4 séptimos módulo 2pi, y lo mismo pasa aquí. Si tenemos menos 5pi séptimos, entonces al separar, al sumarle 2pi, nos queda aquí 9pi séptimos. Como este es congruente porque le hemos sumado un múltiplo de 2pi, entonces al sumarle 2pi, me queda 9pi séptimos módulo 2pi. Ahora este otro, queremos reducir 7 módulo 2pi. Entonces 7, si le resto 2pi, 7 es congruente con 7 menos 2pi módulo 2pi. Ahora veamos qué características tienen los puntos en el círculo unitario. Supongamos que nos ubicamos en el punto 1,0 del círculo unitario, es aquí. Haciendo un recorrido en el sentido antihorario, al recorrer exactamente pi unidades, nos ubicamos en esta posición. Aquí es el punto 0,1. Con otro tanto igual, digamos, otro pi medios, llegamos al punto menos 1,0. Y si hacemos lo mismo con otro pi medios, que ya llevamos 3 pi medios, nos da el punto 0,-1. Y de nuevo, aquí llegamos al punto 1,0. Entonces hemos recorrido 2 pi radianes y hay un giro completo. Dependiendo de la longitud del desplazamiento que se haga, vamos a estar en uno de estos cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Están nombrados de esta forma, ¿no? en sentido antihorario, ¿va? El primero, segundo, tercero y cuarto. Y los signos de los pares ordenados que están en este cuadrante son positivo, positivo, y aquí los signos de las coordenadas son negativo y positivo, aquí negativo y negativo, y aquí positivo y negativo. Son los cuadrantes, esto es los cuadrantes del círculo unitario y los puntos del círculo. Podemos hacer girar en sentido horario, pero consideramos en sentido negativo. Aquí podemos hacer giros hacia acá, pero entonces el giro va a ser con un ángulo negativo. Entonces, por ejemplo, menos pi medios quedaríamos en esta posición, menos 2 pi medios quedaríamos aquí, menos 3 pi medios sería aquí, y menos 4 pi medios volvemos a llegar al punto inicial. Tenemos lo siguiente, ¿no? Si hacemos un movimiento de 0 a 2 pi, estamos en el primero, de pi medios a pi en el segundo, de pi a 3 pi medios en el tercero, y de 3 pi medios a 2 pi en el cuarto cuadrante. Entonces podemos construir una función que asocia un número, un desplazamiento a partir del 0, un punto.
Es decir, si estamos, por ejemplo, aquí, nos desplazamos, digamos, una longitud de t unidades para acá. Entonces ahí quedamos en el punto M. Entonces podemos pensar en esa función, ¿no? Que agarra un número real, que sería la longitud que hacemos, que nos desplazamos, y tomamos como imagen el punto a donde llegamos, según como está en la figura, ¿no? Este punto X sería la longitud que nos movemos, ¿no? Que en este caso es X, y llegamos al punto M. O sea que agarra el punto X y nos da un punto M, de R a R2. Por ejemplo, nos pudiéramos preguntar en qué cuadrante se encuentra el punto C de menos 283 pi quintos. O sea, en otras palabras, según lo que acabamos de escribir antes, ¿a qué cuadrante se llega al desplazarse 283 pi quintos unidades en sentido horario a partir del punto 1, 0? Eso se puede averiguar ocupando la reducción en módulo 2pi. Entonces lo que hacemos es separamos 3 unidades aquí para que al dividir 280 entre 5 nos dé un múltiplo de 2pi. Y este es 0 en módulo 2pi. Y por lo tanto nos queda menos 3 quintos de pi. Y este de nuevo al sumarle 2pi me queda 7 pi quintos módulo 2pi. Ajá, ¿y en qué cuadrante estamos? 7 pi quintos está en el intervalo de pi a 3 pi medios. Y por lo tanto el punto buscado, que es la imagen de este punto menos 283 pi quintos, está en el cuadrante 3. Veamos otro. ¿En qué cuadrante está 451? 451 está entre 142 pi y 144 pi. Esto se puede hacer así al tanteo, ¿no? Pero ahora, si resto 451 menos 142, entonces me queda 4.89, y este pertenece a este intervalo, ¿no? O sea que este punto, la imagen de 451 según la función que acabamos de definir, está en el cuarto cuadrante. Otro ejemplo, ¿dónde estará pi cuadrado? Hacemos igual. Pi está entre 2 y 4. Pi cuadrado está entre 2pi y 4pi. Luego pi cuadrado menos 2pi. Es fácil calcular que está entre pi y 3pi medios. Y por lo tanto está en el tercer cuadrante. Veamos un ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? Hallar los elementos del conjunto, este conjunto, que está en el intervalo de 8pi a 10pi. ¿Cuáles serán los elementos de este conjunto que está en este intervalo? Ya simplemente lo que tenemos que hacer es operar algebraicamente. Ubicamos ese número entre 8pi y 10pi y operamos para despejar k. Entonces aquí restamos pi medios, aquí multiplicamos por 3 sobre pi, aquí todas las dos desigualdades, y nos queda que k está entre 22.5 y 28.5. quiere decir que k pertenece a este conjunto, es 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Entonces x es el número pi medios más k pi tercios, con k 23, 24 hasta 28. Esa es la respuesta al problema. Veamos ahora este. ¿Es 275 pi sextos un elemento de este conjunto? Bueno, 275 pi sextos es pi medios más k pi tercios. Al despejarse tiene k igual a 136. Porque si estamos diciendo que va a pertenecer aquí, tiene que tener esta forma. Entonces, y vemos
que si k es un número entero y en efecto al despejar k me da 136 y por lo tanto este número sí pertenece a este conjunto. Aquí tenemos una lista de ejercicios para practicar lo que acabamos de revisar, que sería bueno intentarlos. Hasta aquí está el ejercicio 5. Este concepto de relación de equivalencia es muy importante en matemáticas, entonces sería bueno averiguar y relacionarlo con la congruencia que acabamos de ver, ¿no? Ese solo es un ejemplo de relación de equivalencia. Realmente hay más ejemplos de relaciones de equivalencia y que van a ir apareciendo en diferentes contextos y en diferentes áreas, ¿no?, de la matemática, como ustedes van a ver en el desarrollo de sus clases. En la próxima seguimos estudiando con el coseno y con el